Ahora, si lo hacemos mal, si efectivamente no tenemos niños, siguen viendo gente y no dejamos claro que las reglas del juego, que esto es un país occidental, no confesional pero occidental, etcétera, efectivamente podemos ir a una libanización. Sí. Libanización o la pérdida del liderazgo, con lo cual, por mayoría democrática, son ellos los que lideran el modelo de sociedad. Y en concreto, por decir las cosas por su nombre, los musulmanes pues se integran mucho menos porque tienen unos valores más profundos y más distintos. Y para que nos hagamos una idea incluso de cómo no se integran, tienen una endogamia a la hora de... Muy buenas a todos y bienvenidos, como siempre, a otro vídeo aquí en Cosas Militares, en un episodio especial porque hemos venido a entrevistar a dos personas, al coronel don José Pardo de Santayana y a don Alejandro Macarrón Larumbe, sobre la importancia de la de la demografía concretamente en la geopolítica. Bienvenidos al canal y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Muchísimas gracias a ti, Yago, por habernos invitado a este vídeo. Perfecto. Amén. Y ya pasaremos directamente a las preguntas. Si tuviera que explicar la situación demográfica del mundo a partir de sus distintas placas tectónicas del mundo chino, del mundo árabe, ¿cuáles serían esos puntos de ruptura en un sentido casi huntingtoniano? Es decir, ¿cómo está la demografía del mundo en general y cuáles son los puntos clave? Hay un mundo que está decreciendo en población y está envejeciendo brutalmente, que es Europa Occidente, los países más desarrollados, Japón. Hay otro mundo que es África, que está creciendo en población muy fuertemente, pero todavía tiene una natalidad alta, aunque está cayendo, pero todavía va a tener muchos años de crecimiento. Y están los medio pensionistas, que son Asia, la mayoría de Asia, algunas partes más que otras, y parte de Asia está como Europa, incluso peor, y Hispanoamérica, Iberoamérica y Norteamérica también, que está un poco mejor que Europa, están entre medias. Pero la tendencia en todas partes, la tendencia larga en todas partes es la misma, que es a una caída de la natalidad y a un envejecimiento de la población por falta de gente joven. Y los puntos de ruptura, es decir, si tenemos el mundo árabe, el mundo europeo, ¿dónde hay zonas intermedias, zonas grises o no hay...? Hay puntos singulares, si te refieres a puntos singulares, bueno, hay una ruptura decía en África, sobre todo subsahariana, es brutal, o sea, la diferencia entre África subsahariana y lo que hay por encima es tremenda, ¿no? El crecimiento es brutal. Luego está Extremo Oriente, por ejemplo, respecto a lo que no es Extremo Oriente. Extremo Oriente se dice de broma que son muy buenos los japoneses y los coreanos y los taiwaneses y demás, y ahora los chinos, copiándolo de Occidente y mejorándolo, ¿no? Entonces han copiado la baja natalidad y la han mejorado en el sentido malo, es decir, que todavía peor, ¿no? Entonces están teniendo un desplome realmente de la natalidad que se está llevando a población. Por ejemplo, la India ya ha superado en población a China y por mucho en población joven. Y eso sí, las estadísticas chinas son ciertas, porque en China hay serias dudas sobre cuando pusieron la política de hijo único. En las series oficiales de población no se ve un desplome de los nacimientos y no se ve que solamente estuviesen en hijo único, ¿no? Eso, digamos, sería algo así. Ahora, si me preguntas si esto va a dar lugar a una serie de implosiones, por ejemplo, claramente tenemos la presión migratoria de África a Europa, pero eso realmente depende mucho más de lo que hagamos los europeos que de lo que hagan ellos, porque, por ejemplo, cuando murió Franco en España, la diferencia de renta per cápita entre Marruecos y España era mucho más alta que ahora, y no había casi marroquíes en España. Es decir, depende de tú qué incentivos des, tanto si tus fronteras son permeables o no, son porosas o no, que ahora lo son, como si una vez que llegan a Occidente tienen servicios de estado de bienestar o no. Si no los tienen, no van a venir de la forma que están viniendo, ¿no? Y luego en América, por ejemplo, sí que había ese flujo muy grande de América del Sur y del Río Grande abajo hacia Estados Unidos. Ese flujo es menor ahora por dos razones. Bueno, ahora Trump en la política de Estados Unidos es de fronteras cerradas y además, afortunadamente, el diferencial que había se ha reducido. Entre México y Estados Unidos es un diferencial menor del que había antes, ¿no? Digo por zonas de fallas teológicas. Otra zona curiosa, por ejemplo, Rusia es un país de moda desde hace unos años, ¿no? Cuando Rusia invadió Ucrania, pues miré un poco los datos de la antigua Unión Soviética. Entonces, las antiguas repúblicas, incluida Rusia, que podíamos llamar cristianas blancas, han tenido una burrada más de muertes que de nacimientos, muchísimas más muertes que nacimientos. Sin embargo, los antiguos estanes, toda la parte del sur que son musulmanes, han tenido crecimientos de población muy positivos porque han tenido mucho más nacimientos que muertes, ¿no? Ese es, por ejemplo, otro rasgo llamativo. La India, que es como un sexto de la humanidad, pues la India
que no es musulmana, que es la India, porque la antigua India era Pakistán, la India, Bangladesh, Ceilán o Sri Lanka, a partir de Birmania. Pues la India está ya por debajo del nivel de reemplazo también, pero por inercia, en demografía hay mucha inercia, todavía sigue creciendo la población, pero en general la tendencia, como te digo, es parecida, y yo no veo, quitando puntos aislados como Afganistán, que tiene unos crecimientos explosivos de población, no sé si eso va a generar, no es un motor súbito, la demografía transforma, pero lentamente. Vale, profesor, José, usted, al final, si analizamos el nosotros histórico que hemos fundado en los últimos 300 años en Europa, lo que ese nosotros es y se articula a través del Estado-nación. Somos una nación con Estado, así como idea general. Claro, eso se ha basado pues en la creencia de que, oye, somos un grupo étnico, cultural, religioso, homogéneo. Claro, en el momento que todas estas migraciones llegan, cambian esa situación, deja de haber en teoría una especie de Estado-nación. Entonces la pregunta es esa: ¿cómo modifica la genética del Estado-nación este cambio demográfico y hacia dónde crees que lo dirige? Bueno, en principio hay que decir dos cosas. Uno, que los cambios genéticos son lentos, van primero lentos aunque luego se aceleran, y dos, que la genética no determina necesariamente el futuro. La demografía lo que hace es condicionar el futuro en función de cómo se gestione esa situación. Eso sí, la gestión de la demografía es un elemento capital del futuro. Y depende de dos cosas: depende de la natalidad y de la inmigración. O sea, la relación de inmigración y natalidad está muy estrechamente unido. Si Europa, las sociedades que conocemos, mantienen las tendencias de natalidad en las que estamos, eso es un indicador muy claro de que Europa es cuestión de tiempo, pero pierde el futuro. Y entonces lo que habrá es unas políticas o unas lógicas de sustitución. Mientras que si hay hijos en una sociedad que llega en migración, el fenómeno de incorporación tiene una lógica distinta, ¿no? Pero no cabe duda que esa relación va a ser importante, y que ya han cambiado las sociedades europeas, ya no son como eran, y en función de cómo se gestione esa situación, así tendremos un futuro distinto, mejor o peor. Y en principio todavía no se puede decir que se estén haciendo políticas de natalidad que respondan al reto al que se encuentra Europa. Como ya de antes, ¿no? Nosotros tenemos una tendencia a la baja, claramente, pero como decía, los otros nos están imitando. Entonces, por ejemplo, de países como China, países en desarrollo, se dice en inglés que tienen el riesgo de being old before being rich, de ser viejos antes, y nosotros ya somos ricos, entre comillas, aunque nos vamos empobreciendo, pero las infraestructuras, España es más barato mantener infraestructuras que construirlas, ¿no? Que no se construyese una carretera más, pues tenemos todo eso hecho. Muchos países que no, tienen ese riesgo si la caída de la natalidad es muy fuerte antes de que se desarrollen. O sea que, así como tenemos perspectivas malas, no todos son homogéneamente malas, porque los demás no están mucho mejor, ¿no? Por ponerlo en números, ¿no? Europa llegó a ser el 25% de la humanidad en 1900, antes de que empezásemos el suicidio en dos fascículos, en dos etapas, Primera y Segunda Guerra Mundial. Ahora somos menos del 10%, entonces pesamos cada vez menos. Y además ahora, en una humanidad en la cual la productividad va creciendo en todas partes, que no es el mundo desarrollado más rápidamente que en nosotros, porque están convergiendo. Con lo cual, la riqueza al final de un país es, simplificando ese producto de cuánta gente trabaja por la productividad de las personas. El número de personas, Europa históricamente éramos menos que el resto de la humanidad, pero teníamos una productividad muy superior por la revolución industrial, las instituciones, etcétera. Luego, nuestra continuación en Estados Unidos lo mismo, y por eso lideramos el mundo. Ahora eso ya no es así, ya no está pasando eso, está bajando nuestro peso. Pero no solamente estamos en declive, los demás van a empezar a tener unos declives. China, Tailandia, Vietnam, una serie de países que son, la caída ha sido espeluznante. Sí. Corea del Sur, ¿no? Si hablamos de Europa, estamos hablando de tasas de fertilidad entre 1,3 y 1,4. Pero si hablamos de España, estamos hablando de tasa de fertilidad entre 1,1 y 1,2. Eso es. Y hay una diferencia significativa, muy negativa a favor de España. Una sociedad que se acerca al 1,1, 1,2 es una sociedad, si no cambia eso, es una sociedad muerta. Es que esto es acumulativo, esto se multiplica en cada generación. O sea, es como si multiplicas, si tienes 2,1 hijos por mujeres, cada generación multiplicas por 1 al anterior, es decir, te quedas como estás. Si estás a la mitad, 0,5 la primera generación, pero la siguiente es 0,5, por 0,5 es 0,25. O sea, que esas pequeñas diferencias que dice el coronel, claro, pues son... Es decir, un siglo, 3 generaciones. En un siglo
el tamaño de la generación de los más jóvenes se divide por 7 o por 8. 6, 7, 8. Depende de los índices que estamos manejando. Y eso crea en un siglo un vacío demográfico con ingestión. No se puede gestionar. No hay todo eso lo vamos a ir abordando a lo largo del resto de la entrevista. Volveremos sobre ello. Pero sí quería preguntaros más que por esta parte, que yo creo que más o menos ha quedado clara, por la intuición de, bueno, la gente que ya está, aunque separara ahora completamente, la gente que ya está, si os atrevéis y podéis hacer alguna intuición de decir, oye, ¿cómo se va a incorporar a nuestro sistema? ¿Se va a subsumir en las viejas naciones europeas? ¿Se van a sentir ingleses, españoles, franceses dentro de unos años? ¿Van a rebelarse? ¿Vamos a tener un escenario Revolución Francesa? Bueno, en algunos países ya estamos viendo que poco a poco no se está produciendo en Francia, no se está produciendo en Gran Bretaña, en menor medida en Alemania. O sea, ya estamos viendo que ese fenómeno no está respondiendo a las expectativas. Las expectativas es que la población que fuese llegando se iría integrando, y hay que decir que se han hecho políticas muy importantes en Francia, en Alemania, en otros países para incorporar a la población, y no ha respondido la población inmigrante a esas políticas. O sea que Francia ha sido un país, por ejemplo, muy generoso. Ahora muchos inmigrantes tienen un sentimiento de rechazo de Francia, pero no hacen justicia a la generosidad de la sociedad. Y no has respondido. O sea, la realidad es que hay una fractura. Hay dos elementos para aquella asimilación de la inmigración que llega. Uno es qué cantidad viene con una cierta homogeneidad, porque decía por ejemplo Huntington que en Estados Unidos las últimas oleadas de mexicanos en concreto tenían tal masa crítica que ya se diluían menos en el melting pot. Eso es uno, ¿no? Es decir, y últimamente efectivamente han venido masas, en España en concreto son 9 millones de inmigrantes en 30 años. Es verdad que son heterogéneos. Y luego la otra es cómo es de cerrada, asertiva, etcétera, esa cultura. Y en concreto, por decir las cosas por su nombre, los musulmanes pues se integran mucho menos porque tienen unos valores más profundos y más distintos. Y para que nos hagamos una idea incluso de cómo no se integran, tienen una endogamia a la hora de, porque dices, uno de los predictores de la integración sería ser muchos hijos mixtos entre españoles e inmigrantes. Hay pocos. Y en concreto, bueno, realmente los inmigrantes, los extranjeros en España, como digo, son heterogéneos. Una parte son europeos occidentales y muchas veces son parejas que se han formado, pues como hay mucho turismo y hay mucho Erasmus y mucho todo, pues soy un español con una alemana o viceversa, entonces acaban viviendo en Alemania o en España. Eso es una pareja mixta. Ahora, por ejemplo, los pakistaníes. Pakistán es un país y Bangladesh son para mí el paradigma de todo. Eran países que cuando don José y yo éramos pequeños era el mismo país, porque eran Pakistán occidental, era lo que ahora llamamos Pakistán. Bueno, pues en España el 98% de los hijos de una pakistaní es con un señor de Pakistán. El 98% de los hijos de una señora de Bangladesh es con un señor de Bangladesh, que son muy pocos y manos de Bangladesh. Ni siquiera entre musulmanes de distintos, o sea, hay la doble endogamia de cultura musulmana y de país. Claro, eso no es un predictor estupendo de integración. Entonces, claro, en ese sentido, lo que decimos entonces, depende de qué masa tengan. En Francia tiene una masa tremenda. En Europa, en España, los musulmanes hasta ahora son, según un estudio que hemos hecho hace poco en el CEBO, lo hemos cuantificado, el 5% de la población. O sea, estamos todavía una generación 30 años por detrás que Francia. Ahora, si seguimos así, eso como país, si te vas a Salta, en Gerona, son más del 50% de los niños que nacen son hijos de musulmanes. Hay una integración, de nuevo, eso creo que cambia la nación. Bueno, pues os recuerdo que el Instituto de Estudios Europeos organiza en el María Cristina, en el Escorial, durante los días 6, 7 y 8 de julio, un interesantísimo curso de verano para abordar la demografía y la migración, justamente destinado a responder a esa pregunta, ¿cuál es nuestro destino? Puede que en un plazo de una vida humana pues relativamente largo, pero la verdad es que en realidad está bastante próximo. La gente, los distintos ponentes que van a asistir tienen un nivel notabilísimo, son primeros espadas en su ámbito, empezando por el propio señor Alejandro Macarrón. Por tanto, os voy a dejar un enlace abajo en la descripción por si tenéis el interés de apuntaros al curso. Yo de hecho espero acudir porque sinceramente pues, me interesa bastante el tema. Dicho esto, vale, queda claro, digamos, que una parte de esa población no se va a integrar. Y eso, ahí es donde yo quería llegar. Vale, entonces ya no tenemos un Estado-nación unificado. ¿Y cómo se va a traducir su desvinculación de ese Estado-nación? Eso depende en gran medida de que se tenga o no se tenga hijos.
O sea, ese fenómeno, si se produce en una sociedad que crea un vacío, es distinto que si se produce en una sociedad donde también tiene hijos. Porque en un caso se produce sustitución, en el otro se producen una serie de fenómenos sociales un poco enquistados, que es muy distinto, y vamos a decir, el liderazgo lo llevaría la sociedad originaria, mientras que en el caso contrario el liderazgo pasa a la sociedad inmigrante. Y luego de cómo se gobiernan las reglas de juego, ¿no? No es lo mismo que se diga esto es un Estado, va a seguir siendo un Estado occidental que tolera la religión musulmana y tal, pero usted no puede imponer, no puede cambiar la política. En ese caso además será menos atractivo a la larga, pero también piénsese que la inmigración que viene de países musulmanes son países que están creciendo más que nosotros, como es natural, se están aproximando. El Marruecos de ahora es mucho menos pobre que el de hace 50 años, y la diferencia entre Marruecos y España es menor de la que había hace 50 años. Por lo tanto, la presión, y ya no tiene una natalidad desbordante, o sea, su tendencia a emigrar, y sobre todo si el estado de bienestar lo racionalizamos en España, va a disminuir radicalmente. O sea, no es que el problema que tiene proyectar el futuro sobre la base del presente es que muchas veces piensas que va a seguir, todo el rato va a seguir lo mismo, y no. ¿Por qué habrían de emigrar gente que se desvincula de su familia, de su entorno natural, si el diferencial ya no es tan grande? Y eso va a ir pasando. Ahora, si lo hacemos mal, si efectivamente no tenemos niños, siguen viendo gente, y no dejamos claro que las reglas del juego, que esto es un país occidental, no confesional pero occidental, etcétera, efectivamente podemos ir a una libanización. Sí. Libanización o la pérdida del liderazgo, con lo cual, por mayoría democrática, son ellos los que lideran el modelo de sociedad. Claro, como bisagra. A mí muchas veces me preguntan, ¿cuándo serán los musulmanes mayoría en España y Europa? No hace falta. No creo que sean mayoría, posiblemente nunca o en mucho tiempo. Ahora, con que sean bisagra, por ejemplo, en Francia. En Francia, en las elecciones presidenciales de 2012, el 93% de los musulmanes votaron en segunda vuelta a François Hollande contra Nicolas Sarkozy. Le dieron la presidencia. No sé si se cobraron el favor en esa vez o en la siguiente. En las pasadas elecciones presidenciales francesas, el 69% de los musulmanes en la primera ronda votaron a Mélenchon. O sea, eso no es una comunidad integrada. Una comunidad integrada es la que votaría más o menos, no te digo exactamente igual que la media, pero más o menos. Los hombres y las mujeres votamos igual, ¿no? En general la mujer vota más a la izquierda en Occidente, en casi todos lados, y más a la derecha, pero no hay unas diferencias de 3-1. Es decir, una cosa es que haya cierto sesgo, 69% que vote a la extrema izquierda, eso no es integración. Y además, por desgracia, encima un extremo extremo, ¿no? Porque aunque tenga apellido español Melenchón, porque su abuelo era murciano, pero vamos, eso estamos viendo lo que está pasando con nuestro vecino, ¿no? Lo que pasa en Bélgica, lo que pasa en el Reino Unido, ¿no? Lo cual no deja de ser una ventaja, porque los problemas van a llegar a España después que a nuestros vecinos. O sea, lo vamos a ver, y eso es una oportunidad. Vamos a ver cómo lo gestionan, qué resultado tiene, y si esas películas políticas son válidas o no son válidas. Y España tiene la gran ventaja de que el porcentaje mayor de inmigración viene de Iberoamérica, y esa sí es una inmigración que tiene un tronco histórico común y cultural, y se integra no de una forma inmediata, pero es cuestión de tiempo que no deje una huella. Y si no aprendemos de los errores de nuestros vecinos, sí que no tendremos perdón de Dios, por decirlo de una forma coloquial. O sea, realmente al primero que le toca a la China, al primero que le toca un problema, puede equivocarse, pero cuando se haya equivocado uno tras otro, y esta regularización última del gobierno, que es un disparate, es decir, estamos yendo al revés que todos los demás. O sea, ahora mismo todo el crecimiento de población en Europa prácticamente se produce solo en España y por inmigración. Dice, esto es, o todos son conductores suicidas o lo somos nosotros, ¿no? Pues cuando tú vas en carretera y todos los demás se mueven en otro sentido. Sí, desde luego. Me alegra que hayas sacado este asunto porque justamente había una pregunta encaminada a ello. Es decir, el mundo árabe, islámico, fundamentalmente, yo creo en una parte importante del subconsciente general, pues es prácticamente una ola demográfica, ¿no? Sin embargo, bueno, pues de hecho Marruecos este año ya está cerquita de caer por debajo de la tasa de reposición. Entonces, ¿cuál es la fotografía? Bueno, de hecho países como Emiratos Árabes Unidos y tal tienen ya tasas europeas prácticamente. Entonces, ¿cuál es la fotografía de ese mundo árabe islámico ahora mismo desde el punto de vista demográfico? A ver, la demografía tiene mucha inercia. ¿Eso qué quiere decir? Que si caen los nacimientos, pero antes han nacido muchos, dentro de 30 años vuelve a haber todavía muchas mujeres en edad de tener niños. O sea, los crecimientos de población continúan bastante tiempo, si bien cada vez son menores, son menos fuertes y la sociedad más va envejeciendo. Entonces son sociedades que van envejeciendo, son más viejas que antes también porque tienen más longevidad, lo cual es una buena noticia.
pero de momento ellos nos van superando. Por ejemplo, Argelia, yo creo que ya superó, está cerca de superar a España en población, cuando antes era mucho menos. Marruecos tiene más población joven. Lo que pasa es que no van a un ritmo explosivo, o sea, ellos van también de bajada, ¿no? Yo creo que países musulmanes con una tarea fuerte de los que nos pueden, digamos, preocupar, o no preocupar porque está muy lejos, está Afganistán, está Gaza, Pakistán es un país que todavía tiene una natalidad fuerte, aunque menos. La población de Pakistán, para que se haga una idea a la gente de lo que es la demografía con crecimiento, desde la independencia de la India hasta ahora se ha multiplicado por 8. Eso para las mayores. Es decir, que eso es un poco las, digamos, algunas pinceladas. Arabia Saudí e Irán, por ejemplo, han pasado de 7 hijos por mujer a 2 o menos de 2, Irán están menos de 2 en 40 años. Jesús. Sí. O sea, quiere decir que no es homogéneo y también están ellos a la baja. Sí, y hay que hacer una diferencia muy grande entre el mundo del norte de África y Oriente Medio y el África subsahariana. Ahí o sea, durante un tiempo todavía llegará inmigración de los países vecinos del norte de África e incluso de Iberoamérica. Durante un tiempo, pues 2, 3 décadas, dejarán de venir. Y entonces prácticamente la totalidad de la inmigración va a venir del África subsahariana. Porque ellos ya no van a tener excedentes. En el caso de que siguiera viniendo juventud de Iberoamérica o del norte de África, también sería preocupante, porque sería que a pesar de tener pocos jóvenes, los pocos que hay se van. Pero sería un colapso demográfico de regiones que son muy importantes para nosotros. Quiere decir que ahí la demografía va a ser determinante, en el sentido de que esas sociedades se estabilicen o que esas sociedades tengan serios problemas. Si llegan a Europa es porque esas sociedades terminan colapsando. Y no nos interesa ni una cosa ni otra. O sea, está para que la gente entienda en España, respecto a otros países, las anomalías en inmigración, que todos los países tienen anomalías respecto a los demás, ¿no? Es más reciente, hace 30 años había solo 1 millón de extranjeros, la mitad europeos occidentales, a los que no solemos llamar inmigrantes, porque no tienen las problemáticas típicas, tienen incluso mejor nivel que nosotros. Entonces te vienen 9 millones de inmigrantes en 30 años, que tienen entre todos como unos 2 millones y pico de hijos. Hay como 2 millones y pico ya de menores de 30 años en España que son inmigrantes de segunda generación. Entonces, de esos inmigrantes, como solamente un sexto son de África. Así como en Francia son más, y de los que están viniendo también. Y de ese sexto, o sea, como el 70% o más son magrebíes, son del norte. O sea, ese África subsahariana, realmente en España es una parte muy pequeña de la inmigración. Sí, yo creo que conviene aquí recordar que esto tiene mucho que ver con cómo vaya la inmigración a España en el futuro. Es dentro de 3, 4, 5 décadas, en ese entorno, va a dejar de crecer el global de la población mundial. Pero solo dentro de 1 o 2 décadas va a dejar de crecer el global de la demografía mundial si África queda fuera. Es decir, en muy poco tiempo va a dejar de crecer la población del mundo, con excepción exclusiva de África, que esa región va a seguir creciendo hasta el final de este siglo. Si los demás lugares dejan de crecer en 10, 15, 20 años en ese entorno, dejarán de tener una presión demográfica. Pero África seguirá teniendo gran presión demográfica. Un vacío demográfico en Europa y un excedente muy grande demográfico en África produce una situación. Si estamos envejecidos, somos menos atractivos. O sea, esto es como todo. Siempre trabajamos con los parámetros de los últimos años. Lo que dice el coronel es así, esa es la proyección normal. Está habiendo caídas de natalidad más fuertes de las previstas. Yo, cuando empecé a meterme en estos temas hace 16, 17 años, no preví que en los siguientes 16, 17 años iba a haber unas caídas tan fuertes. De hecho, ya llevamos 12, 14 años en el mundo. Cada año hay menos nacimientos que el anterior y cada año hay más muertes que el anterior. Bueno, la pandemia fue un pico de mortalidad, pero la tendencia normal. Esto es como una empresa, ¿no? Una empresa que cada vez ingresa menos y gasta más. Una empresa que ganaba dinero, pues sabes que llega un momento, no sabes cuándo, pero si sigue así. Entonces, eso a mí me sale que es entre 15 y 30 años. Al ritmo que vamos, se puede acelerar o no, eso no... Es que, como decía aquel, el problema que tiene el futuro es que es muy difícil predecir, ¿no? El problema de hacer predicciones, sobre todo si se trata del futuro, ¿no? Por tanto, no podemos ser, incluso África, efectivamente, en África está garantizado los próximos 20-30 años un crecimiento explosivo. Los siguientes no, porque si de repente cayera de la forma que ha crecido, ha caído en Extremo Oriente, en Chile, en Argentina, en una serie de países que ha sido las últimas décadas, ha sido en algunos sitios verdaderamente inaudito, ¿no? Si pasase eso, lógicamente se aceleraría. Si no, pues... Lo que pasa es que los inmigrantes serán esos que van a estar naciendo en las próximas décadas. Sí. Y por tanto, esos sí que sabemos que van a tener proyección sobre Europa. Y luego hay un factor de voluntad, ¿no? Ahora mismo en Europa hay una saturación. Políticamente ya no cabe un alfiler más. En España no cabe un alfiler por vivienda.
O sea, yo siempre hablaba del paro, porque en España no hemos bajado de 4 millones de parados reales desde el 2008. Siempre hablaba de que era un disparate que viniese más inmigración mientras tuviésemos tanto paro español e inmigrante. Un tercio de los parados son inmigrantes. Y además de parados, tiene mucha menos gente que son población intermedia entre la inactiva pura. Hay como 3 tipos de población. La gente en edad laboral, ¿no? Más o menos de 20 a 64 años. La población activa que está trabajando, hay otros, algunos están en paro, y luego los inactivos puros, que pueden ser estudiantes, amas de casa, prejubilados. Pero tienes una bolsa de gente que querría trabajar, pero no se acaba de animar. Esos para mí son más bien parados que inactivos. Entonces, tenemos una borrada de eso. Bueno, pues en España, pese a eso, no han parado de venir. Pero es que además no cabemos por vivienda. Pero en toda Europa hay una saturación, ahora mismo, por eso los partidos que están triunfando por todas partes. En la propia España, desde las elecciones del 23, el único partido que crece es Vox. El PP está estancado, la izquierda está a la baja, es el único que crece. Y crece, el impulsor principal de Vox es la inmigración, y además la inmigración islámica, más que la otra. Eso es matemático, eso se ve con estadísticas de voto y cuánta gente hay. Por ejemplo, en Almería, en las pasadas elecciones, Vox sacó el 23% del voto, y en Sevilla, que no hay casi, el 11%. Por tanto, lo que yo creo que hay, y en Estados Unidos lo mismo, yo creo que políticamente hay un cambio de marea, de décadas y décadas de tolerancia y de bienvenida a la inmigración, que yo creo que eso se ha acabado. Sí, y hay un fenómeno que hay que decir: la población de España crece, sin embargo, el campo se está vaciando. Es decir, que existe la posibilidad de que la inmigración vaya a ese espacio vaciado del campo. De hecho, ya en el campo se está produciendo una sustitución entre población de origen español con población de origen inmigrante, y ahí sí hay vivienda, ahí sí hay caso, ¿no? Pero tampoco vale. Resulta que los inmigrantes son más urbanitas que los españoles. En general, eso sería un cierto win-win. Sí. O sea, vamos a ver, tú te vas a un país que no conoces de nada, unos más que otros, y tal, ¿dónde te vas? ¿A un páramo? O donde hay actividad, donde hay, con perdón con la palabra castiza, mogollón, o donde está todo, pues, y son realmente así. Además, o sea, en la España vacía, el otro día lo estudié un poco, tengo que dar una charla sobre estos temas para la Confederación Española de Autobuses. La mitad de los municipios en España albergan al 1,6% de la población. En esos municipios hay solamente el menos del 10% de la población es inmigrante, cuando la media nacional es el 20%. Y los españoles que viven ahí tienen de media 55 años. O sea, todas las estadísticas son esos español envejecido, por tanto, lo que decías, muriendo, ¿no? Efectivamente, habría una posibilidad que dices, oye, eso sería como recolonizar, ¿no? Sí. Porque la diferencia, algunos, que la diferencia no es lo mismo inmigrante que colono, ¿no? Decían, en Estados Unidos, los primeros que iban no es el inmigrante de ahora que va a una sociedad industrial, ¿no? Va un tipo que se va a un sitio donde no hay nadie y crea... Sí. Pero eso es un escenario posible, ciertamente. Y desde el punto de vista de la geopolítica, de la política exterior, ¿cómo la intuición, que supongo sería una sociedad envejecida, va a dar lugar a una forma de toma de decisión más conservadora? ¿Es así? ¿Limita la política exterior? Una sociedad envejecida es una sociedad introspectiva, que se mira a sí mismo y le preocupan sus problemas. No es una sociedad que tenga ni ambición, ni creativa, ni preocupada por lo que pasa en el mundo. Incluso hay el peligro que una sociedad envejecida ni siquiera se preocupe por sus jóvenes. Ya no digo por el mundo. Está pasando. Es así. Vamos a ver, los políticos saben que el voto, bienaventurados sean los jubilados, porque de ellos será el reino de los votos, que podría haber dicho en un sermón de la montaña político reciente. Y entonces, de hecho, está empezando a haber unos enfrentamientos intergeneracionales que yo había previsto hace tiempo, pero para más tarde. A mí me ha sorprendido, además, de unos modos feos, porque una cosa es que las pensiones en España están infladas respecto a lo cotizado, que es un tema, y otra cosa es el ataque ya. También unos ataques, que si los boomers, unos ataques que yo... ¿Te acuerdas que conocimos la lucha de clases, la lucha de sexo, la lucha de razas? Ya llega la lucha de generaciones, ¿no? Ya lo que nos falta volver. Y esto es curioso, porque en las sociedades tradicionales y en la sociedad española, las generaciones mayores se sacrificaban por los hijos y por los nietos. Para que el hijo y el nieto vaya a la universidad, los abuelos, los padres se sacrificaban. Ahora esas generaciones, eso no está produciendo. No están dispuestos a sacrificarse por las nuevas generaciones. Exactamente. Con lo cual, ahí es otro riesgo más, eso es puramente interno. Luego, más riesgos que hay. Bueno, hombre, a ver, una sociedad, una cosa que esperemos que no vuelva a haber es dictaduras, porque la rebelión de una sociedad de viejos contra una dictadura es menos fácil que si está llena de jóvenes idealistas, con la cabeza un poco a pájaros, pero ganas de cambiar el mundo, ¿no? Claro. Por ejemplo, la dictadura cubana,
Bueno, ahora parece que hay una posibilidad de que se abra, pero Cuba es una sociedad mucho más envejecida que cuando se dio la revolución. No cabe duda que el futuro en gran medida pertenecerá a las sociedades que mantengan un mínimo de proporción razonable de jóvenes. Sí, sí. Y una vez que una sociedad se empiezan a ir, los jóvenes se van todos, porque los jóvenes quieren estar en un país donde haya jóvenes. Sí, eso es lo que solemos llamar sitio refugio. Ya está pasando, ¿no? Con esto de la España vacía o la Alemania vacía, hay unos polos que atraen población porque la gente sale de la quema, ¿no? Sur de Alemania, que es muy pujante, Múnich, la zona de Stuttgart y tal, pues ahora mismo son las zonas que tiran de Alemania, ¿no? En España pues tenemos los polos clásicos, Madrid, una serie de polos y tal, claro, porque la gente uno por uno dice dónde están las oportunidades, eso contribuye al... Entonces, si hay natalidad, por ejemplo, un caso muy interesante en España es Jaén. Jaén es una provincia, es de las que ha tenido más emigración de España, es una de las provincias menos pujantes de España económicamente, pero no tenía más natalidad, entonces está menos envejecida incluso que la media nacional. O sea, ha compensado, aunque se te va parte de la gente, como tú has producido, entre comillas, más personas de ahí, más jienenses, por ejemplo, comparas con Zamora o con Soria, dentro del discurso de la España vacía, y unos están, no es que esté bien nada, pero tú ves un Jaén y ves los números demográficos, son mucho más sanos, habiendo tenido tanta emigración o más, emigración o a otras provincias, migración a efectos de un... Y los jóvenes se quedan. Claro. ¿Y eso a qué se debe en el caso de Jaén? ¿Qué particularidades? Yo creo que en esto hay análisis muy sesudos de todo tipo que hay que hacerlos y hay que hacerlos. Además de todo, yo creo que el ser humano es muy imitativo, hay un cierto efecto tribu, donde tú ves que todo el mundo tiene hijos y que es más, pues ahí está el ser humano y al revés. Pero los seres humanos somos muy de círculo virtuoso y vicioso, ¿no? Somos muy imitativos. Estar rodeado de virtud, pues es más probable que sea virtuoso, y si estás rodeado de vicio, si estás en un país de mentirosos, pues es lo normal. Entonces, yo creo, y te fía de bolsillo, Andalucía ha conservado hasta ahora, un poco más que otros, y que también está perdiendo unos valores familiares, más de tribu. Sí. Así es como lo veo yo. No es por el clima. Había gente que me decía, hombre, es que hace más calor. Digo, ya, entonces explícame por qué en Canarias tiene la menor tasa de fecundidad, no solo de España, sino de Europa. O sea, Canarias, por ejemplo, lo que decía antes el coronel, a ver, Canarias tiene 0,8 hijos por mujer. O sea, es casi... ¿Cómo es nuestro estado de bienestar? ¿Cómo funciona a nivel básico? También he tenido la suerte de poder vivir y voy muy habitualmente a Estados Unidos, entonces veo cómo funciona ahí su sociedad, porque al final yo voy como inmigrante en algún sentido. Claro, aquí hay un estado de bienestar que te ofrece una cobertura nada más llegas. Allí, básicamente, no te ofrece nada. Entonces, productividad, cantidad y... Es más fácil acoger en un estado que no es de bienestar, integrar a esa población porque o se integra o no sobrevive, entre comillas, o es lo contrario, que el estado de bienestar es mejor integrando a esa gente. Según el economista Milton Friedman, estado de bienestar e inmigración son incompatibles, inmigración bien gestionada. ¿Por qué? Porque si se los tiendes a ellos, y es lo natural por presión política, por empatía, oye, ¿cómo voy a tener seres humanos de primera y de segunda, dice todo el mundo y tal? Pues te atrae mucha más inmigración de la que necesitas y te la retiene cuando no es necesaria. Eso para empezar. Y en España, efectivamente, tenemos eso todavía peor que en otros países, todavía más degenerado, ¿no? Entonces, eso para empezar. ¿Eso qué hacen también? Además de atraer inmigración de fuera, disuade a españoles de trabajar por dos vías. Una, porque dices, oye, si hay mucha diferencia entre el salario y lo que me dan, pues me quedo sin cobro subsidios y a lo mejor hago una chapuza de trabajo en negro. Pero es que además esa inmigración que viene está dispuesta a trabajar por menos. Generalmente porque son gente más sufrida, viene de países que están mucho peor. Es natural que estén dispuestos a trabajar por menos. Eso disuade todavía más el español de trabajar. Y luego entonces viene el argumento ese famoso, es que necesitamos inmigrantes para la agricultura y para la construcción. Bueno, pues os voy a dar los datos exactos según la encuesta de población activa. El 25% de las personas que trabajan en agricultura en España son extranjeros, nativos. Por tanto, el 75% no son españoles. Y la agricultura supone un porcentaje muy pequeño de la mano de obra. En total, es menos del 4% de la población activa. En la construcción, el 35% son extranjeros y el 75% españoles. Entonces, si solo fuese por eso,
no tendríamos 10 millones de inmigrantes. Podrían bastar entre eso y, por ejemplo, el servicio doméstico, que puedo entender también que la sociedad española ya no quiere trabajar, no tiene muchas mujeres y tal. Son, por ejemplo, 3 sectores, ¿no? Solo con eso, pues a lo mejor tendríamos que tener, ahora mismo tenemos en España 10 millones en cifras redondas, ya un poco más, y 5,3 millones con empleo, según la EPA. Y según los datos de la Seguridad Social te sale algo parecido con algo de economía sumergida, algo menos, ¿no? ¿Vale? Para tener 5 millones trabajando no necesito 10 más 2 millones de hijos suyos. Claro. ¿Y por qué digo eso? Bueno, de nuevo vuelvo al estado de bienestar. Tener gente de más, gente que no, el estado de bienestar es una idea maravillosa con un problema. Si no tienes pleno empleo, cada persona que no está trabajando te sale por un congo, porque no contribuye, le tienes que dar de comer, le tienes que dar sanidad, le tienes que dar educación si tiene hijos. O sea, cada no contribuyente cuesta dinero de forma directa e indirecta. Entonces, España no ha bajado de 4 millones de parados reales desde 2008, un tercio al menos extranjeros, hemos llegado a tener más. Eso nos sale carísimo. Por tanto, la inmigración que tenemos es un truco tramposo, valga la redundancia, pero los trucos suelen ser tramposos. Es decir, es que necesitamos para la agricultura y para tal, porque los españoles no quieren hacer eso. Primero, sí habiendo muchos españoles ahí. Segundo, si solo fuese por eso, tráigame usted lo que, por ejemplo, el año pasado, en 2025, vinieron 570.000 inmigrantes más en números netos. Aumentó la población, vale. Se colocaron en la industria, en la agricultura y en la construcción, entre los dos sectores se colocaron 90.000. Oiga, 90.000 habiendo más de 1 millón de parados inmigrantes y más de 2 millones de parados españoles. Si usted tiene casi 4 millones de parados y te vienen 570.000 para colocarse 90.000 en esto, pues oye, es que no necesitaba ni uno. Claro. O sea, que realmente es muy triste, pero las cifras no aguantan un análisis mínimo, lo que nos cuentan de que necesitamos más inmigración, sobre todo España con tanto paro. Porque en otros países las estadísticas oficiales, claro, de Dinamarca, de tal, ¿te acuerdas de ese estudio que decía que en Dinamarca un inmigrante no daba en media, salía negativo el valor, y sin paro? Si tienes paro, la media tienes que... Y además, si tienes paro y hay inmigración, estás desincentivando el trabajo del parado. Claro. O sea, la ley de oferta y demanda, mientras no sea abolida por los socialistas de todos los partidos, seguirá funcionando. Y eso quiere decir que si hay mucha oferta de mano de obra mayor que la demanda, el precio del trabajo baja. Si el precio del trabajo, que es el salario, baja, tampoco sube la productividad. La productividad no ha subido nada. De hecho, una de las razones, cuando se habla de que los sueldos en España están estancados, eso tiene un poquito de trampa. Porque la sociedad española de ahora no es la de antes, que antes era 100% española. Ahora, el 75% de los que cobran un sueldo por ahí son extranjeros, que cobran menos. O sea, a lo mejor el salario medio de los españoles se ha subido un poco, pero como el salario medio de los inmigrantes es más bajo, porque tienen efectivamente menos productividad promedio y están en sectores de menos productividad, pues el efecto agregado es que, o sea, digamos que según cómo se mire. Por otra parte, cuando me hablan de pobreza, 3/4 de lo mismo. A mí cuando me hablan de pobreza, que hay mucha pobreza en España y tienen 500.000 personas, digo, o aquí algo falla, o no somos tan pobres, o bien, con perdón, yo no creo que haya ningún pobre, pero no me da mucho cargo de conciencia un pobre inmigrante aquí, en el sentido de que podría, no es tan pobre, y si se queda aquí es porque está mejor que en su país. Claro. Si no regresaría, claro. Yo tengo cargo de conciencia con los pobres españoles, y a los otros si puedo les ayudaré, porque es mi deber humano, cristiano, etcétera. Pero oiga, no me eche usted la bronca. ¿Por qué no sé cuántos parados cuando usted está dejando que vengan 600.000 más cada año, que te van a meter más pobres a la ecuación y que además son pobres voluntarios en España? En su país un senegalés no será pobre voluntario, pero en España si es pobre es porque está aquí mejor. Por ejemplo, con la crisis económica gorda que hubo la anterior, el 60% de los africanos que viven en España se llegaron a quedar en paro. 60. No se fue en el 2%, entre el 2 y el 3%. Depende de las estadísticas, una dice que el 1 y otra que el 3. ¿Por qué? Porque estaba mejor aquí que en su país. Claro. Pues aquí seguro que engrosaban las estadísticas de pobreza. Esto está lleno de pobres. Oiga, mire, si esas personas, una parte de esos pobres, supuestos pobres, si se quedan aquí es porque están mejor. Por tanto, no me vale la ecuación típica de que es inhumano, inmoral, que unos vivan bien y otros sean pobres. Son pobres, digamos, voluntarios. Y no podemos resolver la pobreza de todo el mundo. Si viniese media África aquí, mira, en Europa vive un 1% de África aproximadamente. Y ya tenemos los líos que tenemos en Francia, el 11M, el 1%. O sea, si viniesen esas cifras de inmigración que dicen algunos, con un 1% ya tenemos las fracturas sociales que tenemos. Sí, como esto vaya más. En respecto a China, sí, bueno, el tema de China a mí me parece... ¿Cómo les afecta su política exterior? A mí geopolíticamente me parece que el tema de China es importantísimo. Y además
sabemos algunas cosas, tampoco sabemos demasiado de qué va a ser el futuro, pero algunas cosas sabemos. China tiene índices de fertilidad todavía más bajos que España, ¿no? Cercano al 1, pero por debajo. Ahí se está moviendo. Quiere decir, con esos índices sabemos que en 20-30 años China va a empezar a tener una crisis demográfica, pero como todavía les quedan como 2 décadas, 20 y tantos años, en los que la sociedad todavía parece que puede ser dinámica, quiere decir que va a seguir. Ahora mismo está creciendo el doble de velocidad que Estados Unidos en términos económicos. Los chinos tienen la esperanza de en esos 2 décadas y pico, poderse convertir en el país más poderoso del mundo. Y saben que a partir de entonces ya la ventaja que tienen demográfica va a empezar a reducir, el país empezará a estar muy envejecido. Y por tanto, una vez que China consiga alcanzar o superar a Estados Unidos, si es que eso ocurre, ya no podrá seguir creciendo mucho más y tenderá de nuevo a igualarse con Estados Unidos o incluso a perder con Estados Unidos. Quiere decir que China tiene prisa. Tiene prisa. Y unas cosas que China ha dicho, quiero Taiwán. Claro. Y para Occidente, para mí un corolario de esa inferioridad que tiene Estados Unidos demográfica con China es que le interesa sobremanera hacer número con Europa. O sea, la definición que hay ahora de relaciones transatlánticas, esperemos que no llegue la sangre al río por bien de las dos partes y por bien de Occidente como tal, como gran familia, porque juntos sumamos y separados. China. Pero el tiempo a corto plazo juega a favor de China, a corto plazo y a medio plazo de 2-3 décadas, pero a partir de ese momento ya no. Sí. Ya no. Lo que pasa es que yo sí estoy convencido de que en muy poco tiempo China empezará a hacer políticas dirigidas a la demografía. Y además, al ser un país autoritario, puede hacer políticas dirigidas a las personas mayores, sacrificándolas para apostar por el futuro, ¿eh? Y eso no lo pueden hacer los países democráticos. Eso hubo un caso hace unos años, un ministro japonés, ministro de Finanzas, Taro Aso, dijo que los viejos deberían darse prisa y morirse, que costaba mucho, ¿no? Claro, generó un revuelo, parecía todos un bestia, que entroncado con una película de hace décadas, se llama La balada del Narayama, que era una zona rural japonesa, decía una anciana que se iba al Narayama, y Narayama era un monte donde se dejaba morir, dentro de su ética, para no ser una carga más social. Eso nos parece, nosotros... Claro. Pero China empezará a alargar la edad, probablemente hagan una política en que diga, bueno, ¿qué tipo de trabajo puede hacer una persona a partir de los 60 a 75, por ejemplo? Pues dirijan ese sector laboral a personas mayores para tenerles ocupados y de alguna manera gestionar. Eso solo puede hacer un país autoritario, como China, ¿no? Y eso lo hará, pero no lo puede hacer un país democrático. Pero nosotros también tenemos que retrasar la de jubilación. Hace muy poco hemos sacado un informe aquí en el CEU, el cual ha sido un titular distorsionado, ¿no? Yo estudié que para que tuviésemos la misma proporción entre activos y jubilados que hace 50 años cuando murió Franco, la edad de jubilación en España tenía que estar en los 73 años. No recomendé que estuviese en 73, pero eso es lo que han titulado. Ahora, ¿por qué tenemos que alargar la edad de jubilación? Primero, por la seguridad social no salen las cuentas. Tenemos un déficit astronómico. Segundo, porque vivimos cada vez más años con buena calidad de vida. O sea, lo de los 65 años se puso hace 100 años, ¿no? Y luego, efectivamente, ya como país necesitaremos... ¿Cómo se consigue eso? Con pedagogía. Y luego, como las pensiones en España son muy generosas, que se ve porque la media de la gente solamente pierde el 20% de su último salario al jubilarse. Claro, ¿quién no se quiere entre no hacer nada? Cobrando un 80%. Claro, si cobras un 60% menos... Que eso, por ejemplo, en Suecia, en países nórdicos, en Alemania, la gente se jubila más tarde, está trabajando, claro, no te digo hasta los 80 años, pero entre los 65 y los 70 hoy día, casi todo el mundo tiene trabajos que no son con un desgaste físico brutal, y es muy distinto que nos jubilemos a los 65 o a los 70 como país, ¿eh? Sí, pero para una persona como tú, que se interesa por el futuro y por la demografía y que está pendiente de todos los cambios, hay que estar pendiente ya no solo de China y de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar en Japón, en Corea del Sur y Taiwán, los grandes aliados de Estados Unidos, que tienen las peores cifras demográficas del mundo? Esos países están jugando hoy un papel importante un poco para equilibrar a China. Pero ¿qué va a ocurrir cuando esos países envejezcan? Bueno, el caso de Japón, que ya es un país envejecido. Es más envejecido. Ya es envejecido. Y ya es un país que tiene un futuro muy difícil, porque ha llegado a un punto un poco de no retorno. Pero es que Corea del Sur está a punto de llegar a un punto de no retorno. Esos países van a dejar de ser aliados útiles a Estados Unidos. A ver, tiene Japón. Entonces, ¿cómo se juega? Japón es un caso muy interesante porque es el canario en la mina, es el primero que tiene una natalidad demasiado baja, persistente. En demografía lo que cuenta es los números acumulados, ¿no? O sea, si un año nacen pocos niños da igual, el problema es si 40 años nacen pocos niños, 40 multiplicado por un déficit ya es una cosa gorda, ¿no?
Entonces, como Japón es el país más envejecido del mundo, pues ya se nota. Yo estuve en Japón hace 8 o 9 años, veía muchísimos coches viejos, o sea, gente que no cambia de coche, muchísima gente muy mayor trabajando, o sea, están estirando, digamos, lo que tienen, pero ya veías que era un país que ya no tenía ese crecimiento. Cuando nosotros éramos jóvenes, Japón se estaba comiendo el mundo. ¿Te acuerdas cuando compraron Rockefeller Center en Estados Unidos? Y parecía que eso era solo el principio de dominar Estados Unidos. Un nuevo imperio. Ahora mismo Japón es una decadencia gloriosa, no es una decadencia con miseria, pero claramente es una decadencia. Entonces están intentando, ahora por fin, intentando hacer políticas natalistas, una serie de cosas que no habían hecho. Entonces, si siguen así, realmente es una consunción. O sea, ahí tenemos, decíamos antes, que no hay ejemplos fuertes de este tipo de cosas. Nunca se han tenido tan pocos niños, ni nunca se ha vivido tanto a la vez. Tampoco ha habido nunca smartphones, hay muchas cosas a la vez. Pero en demografía las dos básicas, que es número de hijos por mujer y esperanza de vida, sí, nunca a la vez. Y había otra cosa que no existió nunca, es un país que ha terminado una guerra con tan baja natalidad. Sí. Porque lo que hace que una nación que ha sufrido el trauma de una guerra salga adelante son los niños, los jóvenes. Entonces ahora vamos a ver qué ocurre cuando acabe esta guerra de Ucrania. Y Ucrania es el primer país del mundo que se va a enfrentar a una paz o a un final de una guerra, donde la mayor parte de los niños están fuera del país. ¿Van a volver o no van a volver? Ya tenía una evolución demográfica desastrosa. Tanto Rusia como Ucrania se notaba que eran del mismo tronco. Además, decidirán los dioses nuestro Señor Jesucristo, quien sea, si realmente es un mismo país o no. Sí. Pero algo parecido son espantosas. Los dos era espantoso. Muy vinculado a Chernóbil, por cierto. O sea, la caída de natalidad del caso de Rusia y de Ucrania, más en Ucrania lógicamente que en Rusia, está muy vinculada a la fecha de Chernóbil. 1986, a partir de 1987, en Ucrania cae la natalidad de forma consecutiva 12 años seguidos. Pues será por correlación, no por causalidad, ¿no? Y crea un boquete demográfico mayor que la Segunda Guerra Mundial. Pero vamos, Hungría había empezado antes, o sea, realmente en esa parte ya llevaban tiempo y efectivamente esos son fenómenos que veremos, pero también las cosas no siempre son estáticas. O sea, insisto, muchas veces predecir es mucho más arriesgado que proyectar. Proyectar es muy cómodo si te sabes lo que está pasando. Ahora bien, predecir es qué va a pasar y yo creo que va a haber cambios. Otra cosa que no ha habido nunca son los fenómenos migratorios que tenemos ahora mismo y de la forma más estúpida del mundo, porque estamos pagando inmigrantes pero no necesitamos, cosa que no había pasado jamás. O sea, por ejemplo, si realmente hubiese una islamización de Europa, si hubiese una neoinvasión, sería la conquista más estúpida del mundo, porque habría sido pagada por los propios conquistados. Hasta ahora, oye, la gente se trabajaba las conquistas a sangre y fuego. Sí, pero Alejandro acaba de decir una cosa que me parece fundamental, es que en realidad el futuro depende de lo que nosotros hagamos. Depende de las políticas que hagamos y de cómo gestionamos el problema. Lo que sí que es verdad es que España está posicionado en un punto donde si no reacciona, España no tiene futuro. Si España reacciona y decide que hay que tener más hijos, pues entonces tendremos futuro. Pero si continuamos con la misma natalidad, es cuestión de tiempo. Bueno, la otra vía es la japonesa, ¿no? Asumir la consunción. España tiene dos riesgos en el tema islámico especiales, que no tienen otros países. Uno es que nosotros fuimos al Andalus, o sea, para el islamismo, que por supuesto es minoritario, pero que por supuesto también es, como siempre pasa en estas cosas, como los vascos con la ETA. Claro que la inmensa mayoría de los vascos no apoyan el terrorismo, pero da la casualidad que al final quien decide la agenda, al final siempre son los más extremistas, los que modifican la historia, ¿no? Bueno, pasa un poco con el Islam y los islamistas. Yo estoy convencido que la inmensa mayoría de los musulmanes son pacíficos, pero por desgracia el movimiento activo, el que se va al gato ahora es el Entonces, para el islamismo España es un objetivo prioritario. El segundo es que el único país que ambiciona territorio español de forma asertiva es Marruecos, es el único, y tenemos el número más numeroso de inmigrantes que tenemos en España, marroquí. Tenemos ya 1,2 millones de marroquíes, más unos 600.000 hijos que han tenido aquí. Entonces, ¿qué pasa en caso de conflicto con Marruecos? ¿Qué va a pasar? ¿Con quién se van a alinear? Pues posiblemente habla de todo, como los pimientos de Padrón. Ahora, que está casi garantizado que tendríamos una posible quinta columna gorda, porque es normal, es la llamada de la tribu. Es como cuando ahora se dan nacionalidades a marroquíes que luego en el fútbol van con Marruecos. O sea, a mí me parece muy legítimo que usted vaya con Marruecos. Lo que no me parece estúpido es que tú le regales la nacionalidad a alguien que no siente el país. Porque una cosa son derechos civiles, una cosa son derechos económicos, otra cosa es la nacionalidad, la que da derecho a la decisión, tu trocito de decisión en la urna de que es tu país. Entonces, si tú no tienes ese cariño natural que es de tu país porque has nacido ahí y tus padres ahí y tal, pero de nuevo no es culpa de ellos. Claro, los estúpidos somos nosotros. Sí. Y hablando de inmigración, hay un aspecto que es un poquito más largo plazo
y es muy preocupante para España y para Europa en su conjunto, es que sí que sabemos que en el futuro vendrá mucha inmigración del Sahel. País en guerra. Sí, la dejamos. Vendrá, o sea, habrá presión, ya veremos luego cómo se gestiona. Habrá presión inmigratoria que venga del Sahel y una parte de esa inmigración entrará. Sobre todo por el vacío que creamos, no solo porque, claro, si tú de repente es que no tienes hijos, vendrá gente a ocupar su puesto de trabajo. Bueno, pues en el Sahel se está produciendo un problema de radicalismo, de un yihadismo que se está radicalizando. Entonces, ese yihadismo radical no existía en esa región de África y se está radicalizando. Luego, un sitio donde el crecimiento demográfico es de los más altos del mundo, que está relativamente cerca de Europa, que es inestable y que tiene guerras, tiene todos los factores para que el día de mañana de ahí salga una presión demográfica muy importante. Una última pregunta antes de pasar a las finales, en las que os pediré pues, qué soluciones propondréis, qué cosas concretas, ¿no? Más allá de tener más hijos, que por supuesto. Sí. Pero bueno, en este caso te la dijo a ti, Alejandro. ¿Puede darse una inversión de este fenómeno a partir de una selección cultural? Es decir, que al final, por ejemplo, tengo entendido que en Suecia las clases más adineradas, que normalmente no son precisamente las migrantes, tienen mayores tasas de natalidad que las clases más bajas. De tal manera que se empieza a producir una cierta inversión del fenómeno. Tener un hijo empieza a ser un símbolo de estatus y es algo que se puede permitir solo pues, la gente de dinero, que suele ser la gente... pues eso, que no es migrante. Entonces mi pregunta es, ¿a largo plazo cabe esperar que este fenómeno se invierta por esa vía? Es decir, que al final pues la gente que tiene un convencimiento religioso, que de manera natural quiere tener más hijos, lo que sucede es que su prole pues prospere y tenga a su vez más hijos, mientras que aquellos que deciden no tenerlos pues desaparecen en la historia. Bienaventurados sean los fecundos, porque ellos heredarán la tierra, ¿no? Se puede decir por ahí. Efectivamente, ¿qué grupos tienen más hijos? La gente más religiosa, parte de la clase alta, pero no toda, pero sobre todo la que a su vez es más religiosa. En España, los musulmanes, por simplificar a lo bestia, los musulmanes, los del Opus, los de Comunidad y Liberación, o sea, gente muy religiosa. ¿Los jienenses? Tienen más que el resto, pero los que tienen realmente familias más numerosas, los gitanos no tengo estadísticas ya, eso lógicamente su cuota de mercado humana va a crecer. Y sí que, aunque hay cambios intergeneracionales, a veces el padre de izquierdas le sale un hijo de derechas y al revés, típicamente se continúa. Entonces la gente de derechas tiene más hijos. O sea, a la izquierda yo digo, para provocar a cada uno le digo una cosa distinta, ¿no? Entonces, para provocar, ¿Y esto hay datos para...? Sí. Hay datos duros y además es lógico. O sea, ¿quién es más pro natalidad y más conservador y se divorcia algo menos? No digo que no haya divorcios, es lógico. Es decir, los valores, por así decirlo, de izquierdas no religiosos, la gente religiosa tiene más hijos. En Israel los datos son, son perfectos. O sea, a más religiosidad, más hijos. Tienen 4 categorías de religiosidad entre los judíos y es que es totalmente lineal. Lo mismo que la gente que se casa tiene más hijos que la que no, es la gente que está casada. Entonces, eso va a tener un papel. ¿Qué otra cosa va a tener un papel? Bueno, pues en esta casa, en el CEU, me acuerdo hace años estaba el profesor Dalmacio Negro, que fue un gran intelectual, que en paz descanse, estaba dando una conferencia sobre el futuro de Occidente, ¿no? Entonces pintaba todo el color de su apellido, o sea, negro. No digo en el sentido, no que hacer chiste racial tonto, no, negro, en el sentido oscuro, que estaba todo... Sí, claro, vale. Yo le pregunté que si había algún elemento que creía que nos iba, que algún elemento de esperanza. ¿Sabes lo que dijo? Dice, mira, yo creo que la presencia creciente de musulmanes en Europa va a generar unos choques que nos van a hacer reaccionar. Toma ya, quiere decir que efectivamente las cosas no son estáticas, que, insisto, aquí estamos proyectando todo el rato y de repente habrá un cambio como ese que dices, que tiene sentido, habrá cambios de tipo, también hay cambios a peor, Hay cambios, insisto, yo no predije la aceleración de la caída de la natalidad en los últimos 10-15 años. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en esta interesantísima entrevista. Entiendo que los dos vais a estar durante el propio curso de verano de demografía y migración. Así que bueno, pues a vosotros, y si tenéis más interés en formar parte del mismo, daros prisa porque esto es el 6, 7, 8 de julio y ya se echan muy rápido las fechas, así que os dejo abajo un enlace en la descripción que os invito a consultar ya y por supuesto a inscribiros, mejor dicho, al propio curso del que yo mismo tomaré parte. Así que es un curso no solamente vamos a hablar de demografía pura en el sentido de nacimiento, de migración, ¿no? Sino qué impacto tienen las empresas, qué impacto tiene la sanidad, la qué impacto tienen las pensiones,
en la salud mental, o sea, hay que decir, porque impacta un poco todo en ese tipo de cambios. Luego es en un marco único, ¿no? Es dentro del complejo del monasterio, es un sitio precioso, el que se quiera quedar allí, hay un paquete muy interesante. Junto al Escorial. Enfrente mismo. Es que forma parte del complejo, está conectado. En el Escorial. De los agustinos, del monasterio de San Lorenzo de los Escorial, está conectado, forma parte del complejo, está enfrente de lo que la gente entiende, pero era parte de las instalaciones que, hablando de geopolítica, es el primer lugar del mundo que fue el verdadero puesto de mando geopolítico. Sí, fue el primer lugar del mundo que tuvo un sistema de correo planetario. Y además es un monasterio, cosa todavía más extraña. Era un monasterio, el Palacio Real, pero fue en el momento en el que era la potencia más importante del mundo. Claro. ¿no? Y con la relación en todo el mundo, porque antes había una potencia importante, pero regional. O sea, que claro, al ser rey de España y de Portugal, pues tenía toda la red que iba por el Índico, más la que iba por el Pacífico, y que llegaba a todos los continentes. Y todos el curso tiene, para el que quiera venir, si está en Madrid, hay autobuses, y el que no, es un curso que es un paquete muy interesante. Muy interesante, efectivamente, pues por el contenido y por el continente, que como os digo, como ya os han explicado, es en el María Cristina, junto al propio Escorial. De hecho el año pasado estuve y me encantó. La temática era muy distinta, pero solo el entorno, de hecho, pues fui con mi pareja y tal, lo vio y que nos encantó. Así que muy recomendado y os dejo el enlace en la descripción. Muchas gracias tanto a José te doy la mano, como a Alejandro, pues por aguantarnos durante esta hora. Muchísimas gracias. Gracias a ti, por favor. Ha sido un placer. Perfecto.